El pulso del mar, el murmullo de las corrientes, era la banda sonora perpetua del Grotto de las Nereidas, un hogar tallado por el tiempo y la marea en el corazón de un arrecife. Entre sus columnas perladas y jardines de anémonas danzantes, se movía Ponto Medusa, una de las 50 hijas del anciano Nereo en su nombre. Un eco imponente, que resonaba con la grandiosidad del mar. Reina del mar, contrastaba con la modesta existencia que llevaba. No reinaba sobre nada más que sobre su propia y silenciosa observación. Una figura apenas notoria entre el brillo iridiscente de sus hermanas. Mientras Anfítrite deslumbraba en las cortes de Poseidón, Titis tejía el destino de los héroes, y Galatea cautivaba a cíclopes y pastores por igual. Ponto Medusa se deslizaba, sin ser vista, por las aguas esmeralda. Su presencia era como una sombra de coral, fácilmente confundida con el suave vaivén del entorno. Rara vez participaba en las animadas charlas de sus hermanas sobre los dramas de los dioses olímpicos o las intrigas de la superficie. Sus ojos, del color de las profundidades insondables, permanecían fijos en un horizonte invisible más allá de los límites del Grotto. Pero lo que no atraía la atención de otros era para ella una riqueza incalculable. Su conexión con el océano no era la de una gobernante, ni la de una náyade superficial, sino una simbiosis profunda y visceral. Sentía cada pulsación del mar como si fuera la suya propia. El sutil cambio de salinidad en una corriente lejana, el temblor de un banco de peces huyendo de un depredador, el lento ascenso de una burbuja de aire liberada de las grietas abisales. Era un lenguaje silencioso, una sinfonía que solo ella era capaz de escuchar con tal claridad. No necesitaba un tridente ni un séquito de delfines para sentir el poder del agua fluir a través de ella. Cada ola, cada marea, cada criatura, desde la más minúscula larva luminiscente hasta las ballenas centenarias que surcaban los abismos, era parte de una red interconectada que resonaba dentro de su ser, mientras las demás Nereidas buscaban la gloria en el reconocimiento exterior. Ponto Medusa encontraba su propio e inquebrantable reino en la profunda intimidad de su alma, con el vasto, indomable corazón del océano. A menudo se la encontraba inmóvil, suspendida entre las delicadas ramas de los corales luminosos, no en contemplación o en sueño vacío, sino en una escucha activa y profunda. Sus sentidos, más que sus ojos de abismo, cartografiaban la inmensidad líquida a su alrededor. Podía discernir la leve turbidez que un volcán submarino arrojaba a kilómetros de distancia, o la vibración colectiva de una colonia de krill desplazándose en masa. Una danza de miles de millones de diminutos corazones. No eran hechos aislados. Eran hilos de una misma telaraña acuática que se tejía y destejía en su conciencia. Un pulso constante que solo ella captaba con tal claridad. Este conocimiento íntimo del mar le otorgaba una serenidad que sus hermanas, sumidas en ambiciones cortesanas o vanidades terrenales, rara vez comprendían. Para ellas, el océano era un escenario para sus dramas, un reino a conquistar, o un adorno para sus leyendas. Para Ponto Medusa, en cambio, era un ser vivo, respirando, sintiendo, al que ella amaba con una devoción incondicional. En los confines de su mente, el vasto azul se desplegaba no como un mapa, sino como un organismo complejísimo, y ella era una de sus terminaciones nerviosas más sensibles. Eran estos momentos de comunión silenciosa, donde la reina del mar no era un título vacío ni una burla silenciosa del destino, sino un eco de una verdad que solo ella podía percibir en su plenitud. Su reinado no se medía en tronos o súbditos, sino en la profundidad de su resonancia con el corazón mismo del océano. Un latido que, con cada día que pasaba, se sentía más presente, más urgente y, de alguna manera, inexplicable, más vital que nunca. Sin embargo, en las últimas lunas, el delicado equilibrio de esa sinfonía acuática había comenzado a distorsionarse
con una sutileza que nadie más habría notado. Una nota discordante, apenas un susurro en la vasta orquesta, se colaba en su conciencia. No era el rumor habitual de las placas tectónicas o el estallido de un volcán submarino, sino algo más antinatural, un escalofrío que no provenía de las corrientes frías, sino de una herida en el alma misma del mar. Al principio, era una punzada fría en el corazón de las corrientes cálidas, un aliento helado que se expandía desde las profundidades inexploradas. Luego, venían las vibraciones, no las pulsaciones rítmicas de la vida marina, sino un temblor errático, como el latido de un corazón enfermo. El murmullo habitual del mar a veces se transformaba en un silencio opresivo, un vacío inquietante que le helaba la sangre acuática, anunciando una ausencia donde antes hubo vida. Sus hermanas, ajenas a esta resonancia distorsionada, seguían sus vidas de encanto y frivolidad, ajenas a la enfermedad que germinaba en los cimientos del mundo que tanto amaban. Ponta Medisa, en cambio, sentía cada eco de esa corrupción como una herida personal, un dolor punzante en sus propias entrañas. Era un nudo de ansiedad que crecía en su pecho, la certeza de que algo ancestral y terrible estaba despertando, arrastrándose desde un abismo olvidado. La reina del mar no era una observadora pasiva, era una parte intrínseca de la red, que ahora se desgarraba. La urgencia a la que se aludió en su mente ya no era un presentimiento vago, sino una llamada clara y angustiosa que resonaba en cada célula de su ser. El océano no solo respiraba, ahora gemía, y solo ella parecía capaz de escuchar su lamento. El sutil Discord había afilado sus bordes, manifestándose ahora como una plaga tangible. Un día, las corrientes que solían llevar la fragancia salina de las algas arrastraron un hedor metálico y frío, como de piedra muerta o agua estancada en las profundidades de una mina olvidada. Luego, llegaron las criaturas, pequeños cardúmenes de peces luminiscentes, que normalmente danzaban en sincronía perfecta, se desorientaron, nadando en círculos febriles hasta chocar contra las paredes del grato, sus luces parpadeando débilmente antes de extinguirse. Incluso las anémonas, siempre vibrantes en su dulce vaivén, comenzaron a encogerse, sus tentáculos perlados volviéndose opacos, como si la vida misma se escurriera de sus cuerpos. Este no era el ciclo natural de la marea, ni el capricho fugaz de un volcán submarino. Era una enfermedad, una lepra oscura que se extendía desde las sombras más abisales. Ponta Medisa sentía cada muerte de los peces, cada retracción de los corales, como si un nervio en su propio cuerpo se desgarrara. El lamento del océano, antes un susurro distante, ahora era un grito sordo que resonaba en cada célula de su ser, una desesperación que la instaba a la acción. Su reino, silencioso e invisible, estaba bajo ataque, y la reina del mar sentía el inmenso peso de una responsabilidad que nadie más parecía capaz de asumir. Intentó compartir su angustia, señalar la palidez de las anémonas o la errática danza de los peces moribundos a sus hermanas. Morad, decía con una urgencia que rara vez mostraba, el arrecife está sufriendo, hay algo terrible en el agua. Pero sus palabras se ahogaban en la risa burbujeante de Ciris, que bromeaba sobre el último héroe mortal, o eran ignoradas por Galatea, absorta en pulir una perla perfecta para un pretendiente. Anfítrite, siempre distante, y envuelta en la majestad de su corte, apenas le dedicaba una mirada, suponiendo que los caprichos del océano eran asunto de Poseidón, no de las Nereidas menores. La incomprensión de sus hermanas no hizo más que solidificar la fría convicción que crecía en su interior. Ellas veían la superficie, el reflejo brillante de la gloria, pero no las venas oscuras que se retorcían bajo la piel del mar. Ponta Medisa comprendió entonces, con una claridad desoladora, que la carga de su nombre, de su conexión única, era una espada de doble filo. Le otorgaba la capacidad de sentir la enfermedad del océano, pero también la dejaba sola. Una voz en el vasto silencio, la única testigo del principio de la putrefacción
que amenazaba con devorar el alma del mundo acuático. La soledad se había convertido en su más leal compañera, no una carga, sino una lente que magnificaba la urgencia de su alma. Con cada coral que perdía su lustre, con cada criatura que se desviaba, la certeza se afianzaban. Era ella, y solo ella, quien sentía el verdadero pulso moribundo del mar. La indiferencia de sus hermanas no era una afrenta personal, sino una confirmación dolorosa de que la naturaleza de su reinado, la profunda e íntima conexión que su nombre prometía, era una senda solitaria. Se sintió como un nervio expuesto en el vasto cuerpo del océano, absorbiendo cada punzada, cada espasmo de la enfermedad que se extendía. El dolor no era ya un susurro, sino un eco ensordecedor que clamaba por una respuesta. ¿Qué fuerza era esta que ni siquiera los vientos de Poseidón o las mareas de Ceres podían percibir? Se extendía desde los abismos, invisible para ojos comunes, pero tangible para su propia esencia marina. No era el capricho de un dios menor, ni la ira de una criatura legendaria. Era una corrupción que roía las bases mismas de la vida acuática, un hedor a muerte que se filtraba en las corrientes, anunciando un fin que solo ella parecía dispuesta a desafiar. Comprendió entonces que la solución no se encontraría en las superficiales corrientes o en las pompas de las cortes celestiales. La enfermedad brotaba de una fuente más primigenia, de las venas olvidadas del océano, donde solo el silencio de milenios guardaba secretos. Su camino no era el de la fuerza bruta, ni el de la diplomacia divina, sino el de la inmersión, el de buscar la raíz del mal, en la esencia misma de su reino, no reconocido. Debía descender a las profundidades de la conciencia del mar, allí donde su nombre, Reina del Mar, no era un mero título, sino una clave para despertar un poder dormido. Así, la Nereida, la reina sin reino, se irguió entre la desidia de sus hermanas. No hubo discursos, ni proclamas, solo una quietud inquebrantable, una resolución nacida de la desesperación y de la devoción. Su decisión se formó como una perla, compacta y resuelta en su corazón. Debía ir hacia la oscuridad, hacia el origen de ese escalofrío que corroía el mundo, pues si no lo hacía ella, nadie lo haría. El mar la llamaba con una urgencia que superaba todo miedo. Y Pontomedesa, por fin, estaba lista para responder a ese lamento. La resolución se asentó en el corazón de Pontomedesa, no con una gran fanfarria, sino con la quietud ineludible de una marea creciente. No hubo despedidas, pues sus hermanas, sumidas en el bullicio de sus propias insignificantes glorias, ni siquiera notarían su ausencia, hasta que el sol hubiera trazado varios arcos sobre la superficie. Para ellas, Pontomedusa era una sombra más entre las algas, una Nereida melancólica cuyas preocupaciones estaban demasiado lejos de los chismes, de la corte o la seducción de los mortales. Pero para ella, el Grato, sus paredes perladas y sus anémonas moribundas, se había transformado de un hogar a un umbral, un punto de partida para un viaje que nadie más comprendería ni podría emprender. Se deslizó fuera del Grato, con la misma discreción con la que siempre había vivido. Las risas tintineantes de Citis y la voz cantarina de Galatea se mezclaban con el arrullo de las corrientes, formando una despedida inconsciente y despreocupada. Pontomedusa no miró atrás. Sus ojos de abismo, ahora no solo receptivos, sino impulsados por una visión, estaban fijos en la negrura que prometían las profundidades. Era una dirección no elegida por deseo, sino impuesta por el dolor que resonaba en su ser, un dolor que la arrastraba como una poderosa corriente hacia el origen de la corrupción. A medida que descendía, el azul esmeralda que envolvía el arrecife se fue oscureciendo gradualmente, cediendo el paso a un índigo profundo, luego a un púrpura sombrío, y finalmente a la negrura total. La presión aumentaba con cada brazada, un abrazo denso y gélido que intentaba aplastarla,
pero que ella sentía como una confirmación. Los últimos haces de luz de la superficie se extinguieron por completo, dejando un mundo iluminado solo por la bioluminiscencia esporádica de criaturas extrañas y los fantasmas luminosos de los corales abisales. Aquí, el silencio era aún más profundo, solo roto por el pulso distorsionado que ella seguía, una señal de advertencia que nadie más podía oír. Los últimos vestigios de luz se disiparon por completo, sumergiéndola en una oscuridad que no era ausencia, sino una presencia tangible, un manto denso que absorbía cualquier esperanza de reflejo. El gélido abrazo de la profundidad se hizo más opresivo, no solo una presión física sobre su piel nacarada, sino un frío que calaba hasta los huesos, como si el alma del agua se hubiera congelado en su desesperación. Aquí, las criaturas eran espectros, seres bioluminiscentes con formas que desafiaban la comprensión, moviéndose en un silencio sepulcral, sus propias luces pálidas y erráticas, como si la enfermedad que Ponte Medesa buscaba también los hubiera tocado. Con cada brazada, el pulso distorsionado que antes era un susurro, se convirtió en una vibración palpable en la corriente, un temblor que resonaba en sus propias entrañas. No era solo un eco de dolor, sino una resonancia de podredumbre, un sabor amargo y metálico en el agua que se adhería a su paladar, a sus branquias, a cada célula. Los pocos seres que se cruzaban en su camino no huían con la gracia natural, sino que se retorcían en espasmos irregulares, sus cuerpos a veces marcados por extrañas protuberancias o una pálida decoloración, fantasmas de lo que una vez fueron, arrastrados por una marea invisible de desesperación. La reina del mar sentía el océano no solo como su reino, sino como una extensión de su propio cuerpo. Y ahora, ese cuerpo estaba enfermo, gritando en silencio. La soledad de su viaje se magnificaba en esta inmensidad negra y hostil, pero lejos de amedrentarla, la alimentaba. Cada punzada del mar era una punzada en su propio corazón. Cada gota de corrupción la impulsaba más profundamente, pues sabía que en esa oscuridad, donde la vida se aferraba con una obstinación casi dolorosa, encontraría la fuente de la aflicción. Este era el verdadero corazón de su reino, un reino que se manifestaba no en tronos, sino en el dolor compartido y la implacable resolución de una Nereda a la que el destino le había susurrado una profecía al oído, y ella, por fin, la estaba escuchando. La negrura no era vacía, estaba tejida con hebras de una corrupción visible. A medida que Ponte Medesa se sumergía más, la luz bioluminiscente de las profundidades se volvía más escasa y distorsionada, revelando un paisaje de horrores silenciosos. Las rocas, que antaño albergaban vida microscópica, ahora estaban cubiertas por una pátina verdosa y viscosa, como una piel enferma. Las pocas formaciones de corales que lograban sobrevivir estaban descoloridas, sus estructuras retorcidas, en formas antinaturales, como si un dolor agónico las hubiera petrificado. El agua, antes una caricia, se sentía ahora como un fluido denso y pesado, impregnado de una energía sutilmente hostil que pulsaba con una regularidad inquietante, una respiración profunda y corrupta que llenaba el abismo. Cada fibra de su ser marino resonaba con esa pulsación. El sabor metálico se intensificó, un regusto a bilis y decadencia que le quemaba las branquias y el paladar, una intrusión que contaminaba su propia esencia acuática. La reina del mar sentía el océano, no solo como su cuerpo enfermo, sino como un grito mudo que se retorcía en sus propias entrañas. Era un tormento insoportable que se anclaba en su conciencia, una sinfonía de dolor que ahogaba cualquier otro pensamiento, pero que, paradójicamente, la impulsaba hacia adelante, con una determinación férrea. En esa oscuridad asfixiante, donde la vida se aferraba con una obstinación casi dolorosa, el lamento del mar era su única guía, la única luz en la desesperación. Las vibraciones se hicieron un eco ensordecedor, no ya un temblor lejano, sino una resonancia que estremecía su esqueleto,
una fuerza que parecía querer arrancarle el alma. La fuente estaba cerca, una presencia palpable y ominosa que eclipsaba el frío y la presión. Era algo antiguo, infinitamente ajeno a la vitalidad del mar, una herida cósmica que sangraba oscuridad en el corazón del océano. Ponto Medusa sabía que más allá de la próxima cortina de negrura se encontraría cara a cara con la raíz de la putrefacción, y el destino de su reino silente de su corazón, entrelazado con el vasto azul, dependería de lo que encontrara allí. Al cruzar la última cortina de negrura, la fuente del sufrimiento se materializó ante ella, no como una criatura, sino como un abominable monumento a la putrefacción. Era una formación colosal, de aspecto nudoso, que asemejaba venas petrificadas, pulsando con una tenue y enfermiza luminiscencia verde, que proyectaba sombras grotescas sobre el abismo. De sus fisuras resumaba una sustancia viscosa, de un negro tinta, pesada y pegajosa, que se disolvía lentamente en el agua circundante, transformándola en el denso fluido corrupto que había sentido por tanto tiempo. Este era el origen del hedor metálico, el sabor a bilis y el frío gélido que había anidado en el corazón del océano. Aquello no era una herida natural en el lecho marino, sino una intrusión blasfema, un crecimiento canceroso injertado en la esencia misma de las profundidades. Alrededor de su base, esqueletos de leviatanes, antiguos y colosales, yacían sepultados en la decadencia viscosa, sus formas retorcidas en una agonía silenciosa, sus huesos calcificados por la misma corrupción que los había reclamado. Las criaturas vivas, antaño vibrantes habitantes del abismo, ahora pululaban alrededor de la masa pulsante, no atraídas por la curiosidad, sino por una mórbida compulsión. Sus movimientos espasmódicos, su bioluminiscencia, parpadeando erráticamente, como brasaus, moribundaus, eran esclavos de su zumbido opresivo, sus cuerpos sucumbiendo lentamente a la influencia corruptora, sus formas metamorfoseándose en grotescas parodias de sí mismos. Ponto Medusa sintió la fuerza plena de su malicia inundarla, una ola de desesperación tan profunda que amenazó con aplastar su espíritu. La pulsación ya no era solo una vibración, era un asalto rítmico a su propio ser, un acorde discordante resonando en lo más profundo de su alma, que replicaba el grito agónico del océano. Cada corriente, corrupta, cada corao, retorcido, cada criatura moribunda, era una terminación nerviosa del mar. Y ella, su nervio más sensible, lo absorbía todo. En ese momento, el susurro de su nombre, reina del mar, dejó de ser una profecía distante, o una ironía cruel, se convirtió en una marca ardiente, un pesado manto de responsabilidad, confirmando que solo un corazón entrelazado con el dolor más profundo del océano podría enfrentarse a tal profanación monstruosa. El peso de la malicia la aplastaba, una ola de desesperación tan profunda que no era solo del mar, sino que se había anclado en su propia alma. El grito agónico del océano resonaba en cada célula de su ser, un acorde discordante que le hacía sentir el dolor de cada leviatán, retorcido yicadá, corao, agonizanchi. Pero en medio de ese tormento, un instinto más primario, más profundo que el miedo, comenzó a emerger. No podía luchar contra aquello con fuerza bruta. La corrupción no era un enemigo al que se pudiera golpear, sino una herida que se extendía. Cerró los ojos, no para escapar, sino para agudizar sus sentidos más allá de lo visible. Extendió su conciencia, no buscando una confrontación, sino una comprensión. Sintió la masa colosal, pulsante y corrupta, pero a diferencia de cada corriente, cada criatura, cada roca marina que había conocido, esta no poseía un latido interno, una resonancia vital propia. Era un vacío, una ausencia de vida y de conexión, una cicatriz cósmica que no emitía dolor, sino que lo absorbía, dejando solo un rastro de desolación y un hedor a muerte. Era la antítesis de todo lo que el océano era. Una entidad ajena, que se alimentaba de la vitalidad,
sin contribuir a ella. Fue en ese instante de profunda comunión con el vacío que la verdad se reveló. Aquello no era un depredador, ni un titán dormido. Era la negación misma del alma del océano, una herida que no podía curarse con violencia, sino con la restauración de la vida. Su nombre, Reina del Mar, ya no significaba gobernar sobre las olas, sino ser el corazón que sintiera cada herida de su reino, el nervio más sensible de un cuerpo vasto, y ahora, enfermo. La profecía no le pedía un tridente, sino una conexión aún más profunda, un despertar de la soberanía que residía, no en el poder, sino en la esencia misma de la vida oceánica, que esta monstruosidad devoraba. La verdad se manifestó con la claridad hiriente de una corriente gélida, disolviendo toda sombra de duda en su mente. Aquella formación abominable no era un monstruo al que se pudiera doblegar con fuerza, sino la antítesis misma de la vida, un pozo de negación que drenaba el alma del océano. Su nombre, Reina del Mar, no le otorgaba el derecho a empuñar un tridente, sino el deber sagrado de sentir cada latido enfermo del vasto cuerpo acuático y de buscar en las raíces de su propia esencia el poder ancestral, capaz de restaurar lo que había sido corrompido. No era un conflicto de poder, sino una batalla por la existencia misma, y su única arma sería la conexión inquebrantable que la unía a cada gota y cada criatura. En ese abismo silencioso, rodeada por el lamento ahogado de un mundo moribundo, Ponte Medesa sintió el verdadero peso de su destino. El título, antes una burla, se grabó en su alma como una verdad ineludible. Ya no era la Nereida anónima, opacada por la fama de sus hermanas. Era el nervio más sensible del océano, el corazón que sangraba con él. La soledad de su camino no era una carga, sino una confirmación de su singularidad, un eco de la profunda resonancia que solo ella sentía con la esencia del mar. No había vuelta atrás, ni otro que pudiera asumir la inmensa responsabilidad que ahora la definía. Con una resolución férrea que contrastaba con la desesperación del entorno, Ponte Medesa elevó su mirada, no hacia la superficie lejana, sino hacia una visión más profunda, más antigua. El punto de partida de su verdadera soberanía no era un trono, sino este epicentro de dolor y decadencia. Había encontrado la herida, y ahora con el nombre de Reina del Mar, latiendo con fuerza en su ser, sabía que su misión apenas comenzaba. Debía buscar la cura, despertar el poder latente en la soberanía del océano, y así, con la empatía como su guía, salvar el reino que siempre había estado destinado a ser suyo. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.